Bueno, pues sí, hermanos, esa Biblia la verdad es excelente, ¿eh? Que gracias a Dios por el trabajo del hermano MacArthur y ahí con la facultad del Master Seminary que hicieron ese trabajo monumental y pues Dios en su gracia me concedió trabajar con un equipo de otros traductores, no fui el único yo, pero pues gracias a Dios la verdad es una gran herramienta. Si no la tienen, se la recomendamos, no porque me den ninguna comisión ni nada, porque realmente ayuda a entender la palabra de Dios para aplicarla. Y vamos en esta sesión a Proverbios 6, ahí en sus notas pueden ver que el texto en el que nos vamos a concentrar primordialmente es Proverbios 6, 6 al 11. Vamos, si hay tiempo, vamos a ver otros proverbios también, si no vamos a centrarnos en esto. Esto es Proverbios selectos del trabajo, este es el inicio. Y les recuerdo, todo el libro de Proverbios fueron compilados entre el 971 al 686 antes de Cristo. Y Proverbios, el libro de Proverbios fue escrito para que Salomón le enseñara a sus hijos sabiduría, de acuerdo con el capítulo 1, versículo 8. Ahora, la sabiduría en Proverbios significa la capacidad de aplicar la palabra de Dios a la vida diaria. En otras palabras, Proverbios te ayuda como padre, madre, genérico, a enseñar a tus hijos sabiduría y por implicación Proverbios enseña a cualquier hijo de Dios a ser sabio. Claro que solo un hijo de Dios puede ser sabio porque tiene al Señor Jesucristo y en Él se encuentra toda la sabiduría, en Él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice Colosenses 1:27. Y esto implica que alguien que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador no puede realmente ser sabio. Puede beneficiarse de ciertos principios a nivel superficial, pero realmente no puede glorificar a Dios al aplicar la palabra de Dios a su vida y por lo tanto no puede agradar a Dios y tampoco disfrutar de la satisfacción real de obedecer a Dios. Ahora, hermanos, conforme entramos a esta sección de Proverbios, realmente se aplica esto para todo el libro de Proverbios, pero es importante señalar que el libro de Proverbios nos da principios generales, no leyes absolutas. Esto es muy importante. Llega a haber excepciones para los principios que aquí se presentan. Y aquí en los primeros 9 capítulos de Proverbios, lo mencionamos en la última sección, si mal no recuerdo en la última sesión, en los capítulos 1 al 9 de Proverbios, Salomón le da a su hijo exhortaciones generales que tienen que ver con diferentes áreas de la vida. Una de esas áreas es el área del trabajo o de la pereza, la importancia de trabajar duro, la importancia de evitar la pereza, la cual es una actitud, una conducta que caracteriza nuestra naturaleza pecaminosa. Tendemos a buscar hacer lo más que podamos con el menor esfuerzo posible. No estamos diciendo que está mal ser eficientes, claro, siempre y cuando no peques de perezoso, de flojo. Y aquí en Proverbios 6, versículos 6 al 11, vamos a estudiar 6 características del perezoso que debes evitar y como dije hace un momento, si tenemos tiempo, vamos a ver otros proverbios para complementar lo que vamos a ver aquí en Proverbios 6, 6 al 11. Entonces, vamos a leer el texto para iniciar nuestro estudio de esta sección acerca de la pereza. Proverbios 6, versículos 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Este texto nos presenta 6 características del perezoso que debes evitar. 6 características del perezoso que debes evitar. En primer lugar, observe en versículo 6, el perezoso es necio, es necio. El ser un necio es lo opuesto a ser sabio.
Observen aquí en el versículo 6, 3 imperativos. Aquí Salomón le da 3 mandatos al perezoso, al flojo. Versículo 6, ve, este es un mandato, un imperativo, el primero. Ve a la hormiga, oh perezoso. Segundo imperativo, mira sus caminos. Tercer imperativo, y sé, o vuélvete en el hebreo, conviértete en sabio. Aquí Salomón presenta a la hormiga como un correctivo contra la pereza, un ejemplo de sabiduría en el área del trabajo duro, disciplinado. Al llamar al perezoso, noten en el versículo 6, al llamar en el versículo 6 al perezoso a volverse sabio, al aprender de la hormiga y claro, imitarla, Salomón implica que el perezoso no es sabio, sino necio. Y este es un principio que encontramos aquí, este es el primer principio que vemos aquí para tu vida. Cuando eres flojo demuestras necedad, no sabiduría. Eres un necio. Lo opuesto a un sabio, eres desobediente a Dios cuando eres flojo. Claro que el Nuevo Testamento al cristiano lo llama a ser una persona que trabaja duro, que no es floja. Por ejemplo, en Romanos 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Recuerden, todo en la vida debe ser para la gloria de Dios, dar nuestro máximo esfuerzo. 1 Corintios 10, 31. Aún las cosas más mundanas como comer o beber, lo más cotidiano, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. Entonces, no seas necio al ser flojo. Noten una segunda característica del perezoso que debes evitar, versículos 7 al 8, el perezoso es apático. El perezoso es apático. Noten que en los versículos 7 y 8 vemos las lecciones de la hormiga que el perezoso debe aprender. Versículo 7, hablando de la hormiga, la cual no teniendo capitán o líder en el hebreo, ni gobernador, supervisor en el hebreo, ni señor, este es gobernante en el hebreo. Versículo 7 dice, no tiene alguien que la esté supervisando, que le esté dirigiendo. A pesar de eso, versículo 8, observen, prepara en el verano su comida. Una pausa ahí. La idea aquí es que la hormiga trabaja por el instinto con la que Dios la creó, sin tener a un superior que, escuchen esto, la empuje a trabajar, la force a trabajar. Como contraste, el perezoso no trabaja hasta que le dicen, hasta que lo presionan. Esto debe llevar a todos nosotros a examinarnos. Una marca de pereza aquí implícita es esperar a que te digan qué hacer. En lugar de eso, imita la sabiduría de la hormiga buscando qué puedes hacer en tu trabajo, inclusive en tu casa o hasta en la iglesia, sin esperar a que te digan qué hacer. No estamos diciendo que hagas lo que quieras sin considerar a la autoridad, claro que no, sino que tomas la iniciativa de trabajar, de servir en sumisión a tu autoridad. Esa es la idea. No estás esperando a que alguien, como decimos en México, te arree. Tienen que empujarlo a trabajar. No, tú estás buscando qué puedo hacer, en qué sirvo. Noten otra característica del perezoso que debes evitar. Y por cierto, esto en el trabajo, claro. No esperas a que te digan algo, que hagas. Busca hacer algo otra vez en sumisión a la autoridad, buscando agradar a tu jefe, claro. Pero no, eres un bulto ahí de arena, un costal de arena que están esperando a que alguien lo mueva. No, buscas qué hacer. Noten otra característica del perezoso que debes evitar, número 8. El perezoso es imprevisor. El perezoso es imprevisor. Versículo 8, Salomón sigue describiendo a la hormiga y dice, prepara en el verano su comida. Detengámonos ahí, la palabra comida en el hebreo es pan. Prepara en el verano su pan.
La idea es que la hormiga prepara en el verano lo que va a necesitar para comer en el invierno. ¿Por qué? Porque en el invierno no puede encontrar comida. Claro, recoge la comida de ese día, pero también para el invierno, cuando no puede recoger comida. Y observen aquí la sabiduría que ejemplifica la hormiga. Es previsora, es previsora. Prepara su provisión para tener cuando no pueda trabajar. Noten qué principio tan sabio para nosotros. Esto puede, en términos de aplicación, traducirse en ahorro, prepararte para situaciones cuando no puedas trabajar, situaciones para las que no tienes recursos para tus necesidades, quizás teniendo un fondo de retiro, un fondo de ahorros, también podría verse en un fondo de contingencia en tu presupuesto para alguna emergencia, aunque sea pequeñito. Quizás también se puede traducir en un seguro médico de vida conforme Dios te dé la capacidad. Entendemos que a veces no puedes, pero la idea es que esa es la dirección, a eso apuntas. Este es el patrón de un estilo de vida sabio. Pero recuerden el contexto, esta es una marca de alguien sabio, no es un necio, no es perezoso, versículo 6. Recuerden que Salomón le está hablando al perezoso. Entonces, esto implica que un perezoso no es previsor. Una persona floja no planea. Entonces aquí la verdad que estamos estudiando es que evite ser imprevisor. Evita la mentalidad, como en mi querido México, lindo y querido, de vivir a la viva México. ¿Saben cómo es eso? Lo que hago es que a la viva México, pues sabes que nos vamos este fin de semana a Acapulco, pues este dinero es para pagar los gastos del gas, la luz y demás en la casa, pero pues vámonos, de ahí luego vemos cómo le hacemos. Así es, así es, así es. Te gastas de manera irresponsable lo que tienes hoy sin pensar cómo lo harás mañana. ¿Y cómo le vamos a hacer mañana? Pues no sé, ahí vemos cómo la libramos. Esa es una irresponsabilidad. ¿Se dan cuenta? Evita la mentalidad de pensar que es presuntuoso planear. Esta es otra justificación. Hay gente y hasta creyentes bien intencionados que piensan, bueno, ¿sabes qué? Si planeo, estoy pecando de presunción, porque yo no sé si voy a vivir mañana. Eso muestra falta de fe. No, no muestra falta de fe. Algunos piensan eso de manera equivocada. No es presuntuoso planear para el futuro, es sabio. Claro, sometiendo todo al Señor, dependiendo de Dios. Por eso, de hecho, Santiago 4 lo dice, con estas palabras en Santiago 4, versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Se dan cuenta? Entonces, no está mal planear, de hecho es sabio planear. Lo vemos inclusive en Lucas 14, versículos 28 al 32, cuando el Señor está llamando a las multitudes al arrepentimiento y la fe en Él, y les da la ilustración. Recuerdan, les dice, calculen el costo. En Lucas 14, 28 al 32, recuerdan, ahí nos dice Lucas 14, versículo 28, cuando les dice, calculen el costo, porque Lucas 14, 28, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea, Lucas 14, 29, que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, Lucas 14, 31, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Esto es, hay previsión. Claro, aquí de nuevo lo aplica al cálculo, a evaluar si estás dispuesto a dejarlo todo para seguir a Cristo. Ese es el punto primordial del texto. Sin embargo, es una ilustración de la importancia de planear, de pensar a futuro. Entonces, esto caracteriza al sabio, el que piensa futuro, es previsor. Entonces,
Debes evitar la necedad del perezoso, debes evitar la apatía, la imprevisión del perezoso y también en cuarto lugar, debes evitar la flojera del perezoso, aunque se oiga redundante. El perezoso es flojo. Versículo 8, véanlo al final. Y recoge, hablando de la hormiga todavía, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento o su comida. ¿Qué es esto? Noten cuándo recoge la hormiga en el tiempo de la siega. ¿Qué significa esto? Cuando es tiempo de trabajar, la hormiga trabaja, así de simple. Para comer tiene que recoger. Y la hormiga trabaja muy duro, porque, versículo 8, obsérvenlo de nuevo, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga trabaja muy duro porque trabaja no solo para comer hoy, sino para tener comida en el invierno cuando no puede trabajar. Sin embargo, el perezoso es flojo. Esta es la implicación, no trabaja para comer. Y recuerden, hermanos, desde el trabajo no es una consecuencia del pecado, el trabajo es parte del diseño original para el hombre, es una bendición de Dios. Lo vemos desde Génesis 2:15, aún antes de que entrara el pecado, recuerdan a la creación, Dios colocó al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase, lo puso a trabajar. A través del trabajo Dios provee para nuestras necesidades y nos permite ser de beneficio a la sociedad donde nos coloca y nos permite disfrutar de una medida de satisfacción al permitirnos desarrollar habilidades, capacidades para servir a la gente. Y recuerden, Pablo le dijo a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses 3:10, el que no quiere trabajar, tampoco coma. Así de serio. Simplemente el deseo por sobrevivir es suficiente motivación para trabajar, si no te mueres de hambre. Pero esa es la idea aquí. Necesitas evitar la flojera del perezoso. Y también necesitas evitar, número 5 en nuestra lista, versículos 9 al 10, ser dormilón como el perezoso. El perezoso es dormilón. Esta es la quinta característica del perezoso que debes evitar. Proverbios 6, versículos 9 y 10. Obsérvenlo. Perezoso, pregunta Salomón, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Una pausa ahí. La idea es que esta persona duerme en exceso. Es obvio que tenemos que dormir lo necesario para mantener una buena salud y hay gente que necesita dormir más por motivos de salud, lo entendemos. Pero cuidado con dormir en exceso cuando realmente es por pereza. Y lo justificas diciendo que es por motivos de salud. Tú conoces tu corazón, el Señor lo conoce. Alguien podría decir, oye, ¿pero acaso Dios no nos manda a descansar? Bueno, bajo el antiguo pacto, Dios estableció el día de reposo en parte, recuerdan, para que los israelitas descansaran, de acuerdo con Éxodo 23:12. Pero aún eso, escuchen, solo fue un día de 7, alrededor de un 14% cada semana. Es mínimo. Recuerden que ya no estamos bajo el antiguo pacto y Colosenses 2:16 y 17 anula el día de reposo. No estamos bajo el antiguo pacto fue cumplido y reemplazado por el nuevo en la cruz. ¿Recuerdan? Cuando el Señor, a horas de ser entregado, convierte la Pascua en la cena del Señor y les dice a los discípulos, esta copa es la copa ¿de qué? Del nuevo pacto, y en Hebreos capítulos 8 y 9 lo explica con mayor detalle. Ahora en Marcos 6:31 como ilustración vemos que el Señor quiso que sus discípulos descansaran en un momento en el que su ministerio estaba muy ocupado, tan ocupado que ni tenían tiempo de comer, nos dice el texto. Y hermanos, hablando por ejemplo de posesiones materiales, 1 Timoteo 6:17 nos dice que Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, y eso puede incluir tener dinero para poder descansar, tomar unas vacaciones. Entonces, claro que el descanso tiene su lugar por motivos de salud, de disfrutar de las bendiciones de Dios, pero es otra cosa pecar de perezosos al dormir o descansar de manera excesiva. Ese es el punto.
Entonces, evita dormir de manera excesiva, el descanso excesivo por motivos de pereza, ese es el punto. Y de nuevo, Romanos 12:11 nos manda a no ser perezosos. Entonces, evita la necedad del necio, la apatía del necio, la imprevisión del necio, la flojera del necio, el dormir en exceso por motivos pecaminosos de pereza como el perezoso. Y finalmente, en sexto lugar, evita la pobreza del necio. Esta es la sexta característica del perezoso que debes evitar. El perezoso es pobre, versículo 11. Recuerden el texto, recuerden la secuencia. En el versículo 10 dice un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco las manos para reposo. Versículo 11, así vendrá tu necesidad, en el hebreo tu pobreza, como caminante, y puede expresar ahí la idea de un vagabundo, y tu pobreza, otra vez tu necesidad, aquí por contexto es necesidad económica, la cual va a venir sobre el perezoso, y noten cómo va a venir al final del versículo 11, como hombre armado. Observen esas dos palabras, hombre armado, en el hebreo, un insolente, quizás la idea de un mendigo. ¿Qué está diciendo este texto? Bueno, por dormir excesivamente, versículos 9 y 10, el perezoso va a enfrentar necesidad económica. Y parece que la idea aquí es que la pobreza y la necesidad se van a aferrar de él. Y el principio que Salomón está enseñando aquí en el versículo 9 y 10 es que la pereza lleva a la pobreza. Pero debemos aclarar que la pobreza no siempre es el resultado de la pereza. Como lo vemos en Proverbios, por ejemplo, en el 14:31, Dios en su diseño perfecto permite en ocasiones que haya pobres por otras razones. Por ejemplo, en Proverbios 14:31 nos dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. A veces Dios permite inclusive la pobreza, inclusive cuando es por pecado, para dar oportunidad a aquellos que pueden ayudar al pobre para mostrar compasión. Lo puede permitir a veces, también lo vemos en Proverbios, quizás porque en su soberanía permite que haya una sociedad, un gobierno corrupto, que aunque alguien tiene dinero, lo pierde por motivos de injusticia. Esto lo vemos también en Proverbios capítulo 14. Proverbios 13:23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Y ahí el juicio se refiere ahí a justicia civil, justicia legal. Pero el punto aquí es que si estás enfrentando problemas económicos, mucha atención hermanos, si estás enfrentando un presupuesto apretado, no tienes lo suficiente, podría ser a la luz de este texto manifestado en las características que estamos estudiando. Esto es, si no tienes lo suficiente, podría ser porque eres perezoso. Así de simple, porque eres flojo. Y lo manifiestas en las características que estamos estudiando. Por ejemplo, quizás no tienes lo suficiente porque eres apático y esperas a que te digan qué hacer en lugar de tomar la iniciativa, al grado que ni siquiera buscas trabajo y lo justificas de una manera piadosa. Bueno, es que yo confío en el Señor y estoy orando y orando. Y nada más orando, está bien que ores, pero busca, orando y buscando. ¿No es cierto? O quizás no tienes trabajo, no tienes suficiente porque en tu trabajo no te ascienden, no te dan más responsabilidad porque saben que eres un holgazán. Y saben, bueno, es que para que trabaje hay que estarlo empujando, pues déjalo ahí en el rincón. Y obvio, tu sueldo no te van a pagar mucho. O quizás ya perdiste el trabajo por ser apático, porque para todo hay que empujarte. Y se cansó de ti el jefe y dijo, ¿sabes qué? Hasta luego. No quiero un trabajador así. Puede ser por eso. O quizás no tienes lo suficiente porque te gastaste todo el dinero cuando pudiste ahorrar. Y llegó el momento en el que ni tienes ingresos ni ahorros. ¿Por qué? Porque quisiste vivir ahí al estilo como los ricos o como rey y no fuiste sabio. Por cierto, de manera implícita esto apunta a que lo sabio es no gastarte todo lo que entra. Si recibes $100 no te gastas los 100, sino guardas algo, buscas vivir, una sugerencia práctica aquí, vivir
con menos de lo que recibes para que tengas algo para ahorrar, es la implicación aquí, algo para guardar para alguna emergencia, etcétera. Quizás otra razón a la luz de este texto por la que estás enfrentando necesidad económica es que no has trabajado tan duro como debieras y probablemente has descansado de manera excesiva y ahora estás enfrentando necesidad económica. Porque tú dijiste, ¿sabes qué? No, yo necesito mi descansito, yo no me quedo después de tal hora en el trabajo. Y el jefe de nuevo te mantiene, bueno, pues con este empleado solo puedo contar de tal a tal hora. Pero ahí lo voy a dejar y lo voy a mantener ahí con su sueldo allá abajo también. Claro. O te corrieron. Claro. Porque dijeron, ¿sabes qué? Se preocupa demasiado por el descanso. Necesito gente que trabaje más. Entonces evalúa tu vida. Y si identificas pereza, arrepiéntete. Y comienza a cultivar esta manera de pensar y de vivir sabia que la hormiga ilustra. Ahora, vamos a otro texto, vamos a ver otros proverbios para complementar esta enseñanza. No está en sus notas, pero todavía tenemos tiempo. Entonces, vamos a otros proverbios. Vamos al capítulo 10, versículos 4 y 5. Proverbios habla mucho del trabajo. No vamos a verlo de manera exhaustiva, en parte por motivos de tiempo. Pero vamos a Proverbios 10, y aquí entramos a la segunda sección del libro de Proverbios, que cubre desde el capítulo 10 hasta el 29. Y en esta sección de Proverbios no hay una secuencia específica de temas, no hay una relación con los versículos que vienen antes o después. Pero observen Proverbios 10, versículo 4 y 5. Estos dos proverbios hablan del trabajo. Observen lo que dice. Proverbios 10, 4 y 5. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes se enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Observen el versículo 4. La mano negligente, en el hebreo, la mano floja, es la idea. La mano floja empobrece. Otra vez, esto reitera Proverbios 6, 6 al 11. Aquí vemos una causa de la pobreza, la flojera, la pereza. En otras palabras, de nuevo, puedes estar teniendo problemas económicos por ser flojo. Y vamos a ver en diferentes proverbios cómo puede hablar del mismo tema desde un ángulo diferente. Y aquí en Proverbios, de hecho, puede haber otras causas por las que estés corto de dinero. Por ejemplo, puedes estar corto de dinero, ya lo dijimos, por perezoso. Otra razón la vemos en Proverbios 11:24. Acompáñenme ahí por un momento y regresamos al 10:4 en un momento. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Aquí hay otra razón por la que puedes estar corto de dinero, y es por no ser generoso, por ser, como decimos en México, codo, tacaño. No te gusta dar. Y fíjense qué contradicción. Llegaremos a pensar que el que menos da, más dinero tiene, porque se queda con más. Sin embargo, eso no es lo que enseña la palabra de Dios, tiene menos. Aquí está, es un principio general. Otra razón por la que puedes estar corto de dinero lo vemos en Proverbios 21:5. Véanlo. Proverbios 21:5. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Vean el contraste. Mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Noten otra razón por la que puedes no tener lo suficiente es porque eres intempestivo. Intempestivo. Por cierto, hermanos, estas causas por las que estás corto de dinero lo pueden ver en el comentario del conocimiento bíblico, aunque lo están viendo aquí en Proverbios. Pero de ahí es donde encontré este bosquejo en general. Ser intempestivo. ¿Cómo es eso? Vas al centro comercial o vas a la agencia de autos y dices, lo quiero, lo compro, vámonos. ¿Y cómo lo pago? No sé, pero ya lo tengo. Eso es intempestivo. No pienses, ¿cómo no va a estar corto de dinero? ¿Se dan cuenta? Este es el que compra de manera sentimental. Cuando eres así, vas a estar corto de dinero, con mucha probabilidad. Otra razón por la que puedas estar corto de dinero, Proverbios 21:17. Proverbios 21:17. Noten, por cierto, hermanos, les recuerdo que este libro, lo que estamos leyendo,
se compiló allá por el 900 al 600 antes de Cristo. Estamos hablando de hace más de unos 30 siglos. Ven la sabiduría perfecta de Dios. Parece que lo escribió mañana, hoy. Nos abre. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre, que es pecaminoso, y nuestras propensidades. Y noten lo que dice aquí el Espíritu de Dios. Otra razón por la que puedes estar corto de dinero, Proverbios 21, 17. Hombre necesitado. ¿Quién es? ¿Quién es el que va a estar necesitado de dinero? El que puede estar corto de dinero. Será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Otra razón por la que puedes estar corto de dinero es por amar los placeres costosos. Porque te encanta lo último. Cuesta. No estamos diciendo que es pecaminoso disfrutar de las bendiciones que Dios te da. 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es una bendición de Dios, claro, siempre y cuando no vivas para eso, no peques en general, pero esta es otra razón. Si quieres otra vez vivir con lo mejor de lo mejor en toda área de tu vida, va a costar. Va a costar, y puede ser que si no, Dios no te ha provisto el ingreso para ello, vas a tener problemas de dinero. De hecho, hermanos, leía hace unos meses en un periódico, esto es real, de una mujer que vive en Manhattan, Nueva York. Ustedes saben, una de las áreas más caras del mundo, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. La mujer ganaba alrededor de $200,000 al año, y la mujer apenas tenía para comer. ¿Por qué llega a pasar eso? No conocemos los detalles, pero por el estilo de vida que buscas. Y te endeudas, y te endeudas, y te metes acá y allá, y puedes ganar un dineral al mes y estar corto de dinero. Y puede ser una razón, porque obviamente, dice, oye, ¿cómo es posible ganar un dineral y ve nada más, no tengo, estoy apretado? ¿Por qué? Bueno, ve la ropa que traes, ve el celular que traes, ve el carro que traes, ve dónde vives, ve las vacaciones que te das. ¿Se dan cuenta? Otra vez, no es pecaminoso en sí disfrutar de las bendiciones de Dios, pero el principio sabio es que gastes menos de lo que recibes. Cuidado con el amor por los placeres costosos. Noten otra razón por la que puedes estar corto de dinero. Está ahí adelante en Proverbios 22, 16. Proverbios 22, 16. Dice aquí, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. ¿Qué quiere decir eso? Oprimir, ser cruel con gente en necesidad. Dios en su soberanía puede permitir que estés corto de dinero por ser cruel con gente en necesidad. Y ahí hay otra razón, ahí mismo en el versículo 16, véanlo de nuevo. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. En otras palabras, favoritismo. Proverbios 22, 16. Esta es la idea. Le doy al rico para que me dé, le voy a dar un favor para que me dé. El pobre, no me importa, de hecho lo voy a explotar, es la idea del proverbio, para que yo tenga más. Entonces, estas son algunas razones por las que puedes estar corto de dinero. Y regresando a Proverbios 10, versículo 4, entonces, dice aquí, la mano negligente, la mano floja empobrece. ¿Estás teniendo problemas económicos? ¿El dinero no te alcanza? De acuerdo con Proverbios 10:4, una razón puede ser flojera. Pero alguien puede decir, oye, pero llevo mucho tiempo buscando trabajo y no lo encuentro. Pero lo que no dices es que no encuentras el trabajo que tú quieres. Hay personas que, entre comillas, no encuentran trabajo por flojera, porque les da flojera, en primer lugar, buscar trabajo, pero aún si están buscando, les da flojera trabajar en ciertos trabajos, así de simple, y por eso te dicen que no tienen trabajo. Algunos dicen, bueno, me pagan $100 y gasto 50 en llegar, no vale la pena, y lo peor es que no tienen otra opción más que la de $100, y no trabajan por flojera quizás. Entonces, examínate, porque esas ideas pueden ser simples excusas para tu pereza. Ahora observen el contraste ahí en Proverbios 10:4.
La mano negligente empobrece, contraste. Mas la mano de los diligentes en el hebreo, de los industriosos, de los emprendedores, de los trabajadores, es la idea, enriquece. El contraste es claro. Una causa de enriquecimiento lícito es trabajar duro. Otra vez es como la hormiga de Proverbios 6 al 11, es trabajador. Entonces la idea de este proverbio es que en general, recuerden, estos son principios generales, en general, alguien que trabaja duro es alguien que tiene ingresos, aunque no sea multimillonario. Tiene ingresos, quizás no llegue a ser millonario, pero su esfuerzo puede llevarlo a que lo asciendan, le den más responsabilidades, gane más dinero. Esa es la idea. Y junto con todas las verdades que vemos en Proverbios, esta es una lección crucial que debes cultivar en tu vida, el ser alguien que trabaja duro y enseñarle a tus hijos en general que la pereza lleva a la pobreza y el trabajo duro a la riqueza. En general, especialmente los hombres, debemos enseñarles a nuestros hijos hombres esta verdad, porque Dios, recuerden, ha diseñado que el hombre sea el proveedor primordial en el hogar, Efesios 5:29, y lo vemos desde antes de la caída. Noten en versículo 5 otro proverbio del trabajo. El que recoge en el verano es hombre entendido o prudente. El que duerme, en el hebreo el que ronca. El que duerme profundamente es la idea en el hebreo. El que ronca o el que duerme profundamente, versículo 5, en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. O es hijo en el hebreo que actúa vergonzosamente. Observen el contraste. Esta es una escena de la vida agricultural de la época de Salomón. Tanto en el verano como en el tiempo de la siega es momento de recoger el fruto de lo que se cultivó, es momento de trabajar, esa es la idea. Pero aquí hay dos personas que responden de manera diferente ante esta oportunidad de trabajar. La primera es el entendido, el prudente, él trabaja cuando es momento de trabajar. La segunda es el hijo que avergüenza. Él descansa cuando es momento de trabajar. Entonces, ahí está la oportunidad para trabajar. El hijo que avergüenza no trabaja cuando hay oportunidad de trabajar, pero el sabio, el prudente, sí trabaja. Obviamente el entendido aquí es como la hormiga de Proverbios 6 al 8, es un hombre que trabaja cuando puede. Entonces aquí el principio es que cuando Dios te da la oportunidad de trabajar, debes ser entendido y no actuar de manera vergonzosa, no trabajando cuando puedes. Y nota en versículo 5, ¿esta vergüenza para quién es? No dice que es hombre que avergüenza, no dice que es hombre que avergüenza, sino que es hijo que avergüenza. Esto es importante. Un hombre flojo trae vergüenza a sus padres. Eso es lo que quiere decir. Al decir aquí Salomón, hijo que avergüenza, quizás podría implicar que no apoye económicamente a sus padres cuando puede y debe, lo cual es un deber, parte de honrar a nuestros padres cuando están en necesidad, aun cuando ya no vivas bajo su techo, aun cuando ya no dependas económicamente de ellos, aun cuando ya estés casado. Si tus padres tienen necesidad económica, debes ayudarlos conforme a tu capacidad. Mateo 15, 1 Timoteo 5, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo. Noten, hermanos, otro proverbio allá adelante en el 12:11, otro proverbio acerca del trabajo. Proverbios 12:11, mismo contexto, dice aquí: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Obsérvenlo, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos, este es importante en el hebreo, esa frase a los vagabundos es la frase cosas vanas, sin valor. El que sigue las cosas vanas es falto de entendimiento. Ahora, observen que aquí al principio del versículo dice el que labra su tierra. En ese entonces, en la época de Salomón, el labrar la tierra era una de las maneras primordiales en las que la gente se ganaba la vida. La idea aquí es que el que trabaja va a tener para comer y demuestra que es sabio, pero el necio no trabaja, sino que pierde el tiempo buscando cosas vanas y por lo tanto va a enfrentar hambre por no tener dinero.
¿Qué son las cosas vanas? Bueno, podrían ser fantasías, planes deshonestos, como en Proverbios 1, 8 al 19, hombres que buscan dinero fácil de manera pecaminosa. Por ejemplo, como los asesinos a sueldo que alquiló Abimelech en Jueces 9:4, hombres ociosos. Escuchen, hermanos, oímos de tanta gente en nuestro mundo, particularmente, por ejemplo, en México, involucrada en narcotráfico, y hay gente que dice que es por falta de dinero, ¿no es cierto? Bueno, es que hay tanto crimen por falta de dinero, pero escuchen, de acuerdo con este proverbio, no es por falta de trabajo, es por falta de entendimiento. No es porque falta trabajo que la gente se involucra en el crimen, no. Dice este proverbio que es por falta de entendimiento. Esto no quiere decir ignorancia aquí en Proverbios, es un problema espiritual, no laboral ni económico. Escucha, la gente que se involucra en actividades pecaminosas para ganar dinero, sea narcotráfico o cualquier otro tipo de pecado, lo hace por razones pecaminosas. Porque quiere dinero fácil y rápido, porque es avara y floja. Escuchen con atención, la falta de dinero nunca es excusa para pecar. Nunca. No te atrevas a pecar porque según tú, entre comillas, te falta el dinero. Y por eso tengo que hacer esto o aquello. Vean esto ilustrado en Proverbios 15, 16 y 17. Proverbios 15, 16 y 17, dice ahí, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Versículo 17, Proverbios 15, 17, lo reitera, mejor es la comida de legumbres, en ese entonces la comida de los pobres, los que tienen poquito dinero, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Ese es un gran texto que ilustra lo que estamos diciendo. El tener poco dinero no es justificación para pecar, nunca. Recuerda, versículo 16, mejor lo poco con el temor de Jehová. Qué gran tesoro donde hay turbación. La implicación es que ese gran tesoro se adquirió sin el temor de Jehová. Hay gente que tiene mucho dinero que lo obtuvo de manera pecaminosa. ¿Se dan cuenta? Y por cierto, de manera implícita, este es un recordatorio de que no porque tengas dinero es necesariamente evidencia de que Dios te está bendiciendo. Hay gente que tiene mucho dinero a quien Dios no está bendiciendo. Esto es, hay gente que tiene dinero y no es porque Dios se los dio como recompensa de que son fieles a Dios. Por eso es tan peligrosa esa idea en ciertos círculos, entre comillas, cristianos, de pensar que si tienes mucho dinero eso es equivalente al favor de Dios. Eso es una mentira. Lo vemos aquí en Proverbios 15, 16. Puedes tener gran tesoro, pero vivir donde hay turbación, donde hay pecado. Puedes tener buey engordado, esto es abundancia, versículo 17, y hay odio, hay pecado. No evalúes tu espiritualidad por tu ingreso. Eso es muy peligroso. No. Evalúa tu espiritualidad por lo que dice la palabra de Dios. Evalúa tu espiritualidad por cómo se miden tus actitudes, tu vida a la luz de la palabra de Dios, no por el dinero que tienes. Porque Dios, como lo podemos ver aquí, en ocasiones permite que la gente impía tenga mucho dinero. Entonces, Dios provee para nuestras necesidades primordialmente a través del trabajo. Esa es la idea de Proverbios 12, 11 en parte. Se reitera una y otra vez en Proverbios. Sí, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es salvación ahí, en primer lugar, y en segundo lugar, santificación. Sí, busca como prioridad el ser fiel a Dios, y todas estas cosas os serán añadidas, y en el contexto es la comida, el vestido, la bebida. Sí, concéntrate en ser fiel a Dios, y Dios va a proveer lo que necesitas para vivir por el tiempo que te quiera vivo aquí en la tierra. Pero recordatorio, la manera primordial en la que Dios suple tus necesidades materiales es mediante el trabajo. Esa es la manera primordial. Y si estás siendo obediente a Dios, claro, si estás buscando primeramente el reino de Dios, vas a trabajar porque Dios te manda a trabajar, y a través del trabajo Dios suple tus necesidades. Claro, hay gente que no puede trabajar, por ejemplo, por razones de problemas severos de salud,
Pero aún esas personas buscan honrar a Dios al depender de Él, como las viudas de 1 Timoteo 5:5, que esperan en Dios. Entonces, ¿quieres tener lo necesario para comer? Deja de perder el tiempo y trabaja. Esa es la idea. Trabaja. Bueno, tenemos más, pero creo que se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, hermanos, ¿oramos? Muy bien, oramos y en la próxima sesión, si Dios quiere, vamos a hablar de otro tema.